Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo 3, integrados por Romeo Antonio, Heidi Pirir, Melanie Araceli, Astrid Lorena, Ingrid Francisca. Les estaré ampliando el tema acerca de la NIA 230, la cual trata de la documentación de auditoría. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría suficiente y adecuada en la auditoría de los estados financieros que éste realice. El objetivo de esta NIA es que el auditor proporcione documentación que sustente sus registros suficientes y adecuados, que esta documentación hable por sí sola. Otro objetivo de esta NIA es evidenciar de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a las NIAs, la cual podemos aquí ver que vamos a utilizar muchas más NIAs como la 200, la 500 o la 501, la cual nos ayudará a proporcionar esa evidencia adecuada. Las definiciones. Esta NIA trata de la documentación de auditoría. ¿Y qué significa esto? Que son los papeles de trabajo, los cuales tenemos que tener para evidenciar que todo lo que hayamos realizado lo realizamos de conformidad a las NIAs y que esta documentación está sustentada. Estos papeles van a ser el respaldo para que nosotros podamos emitir una opinión acerca de la auditoría de los estados financieros que estamos realizando. El archivo de auditoría. Este dice que se puede llevar a través de un medio electrónico o ya sea físico. Son las carpetas donde nosotros vamos a ir archivando o clasificando todos los papeles de trabajo que vayamos realizando. Auditor experimentado. Este dice que es la persona, ya sea interna o externa, la cual tiene el conocimiento y la experiencia adecuada para venir y apoyarnos en la auditoría de los estados financieros que estamos preparando, porque él va a conocer más acerca del enfoque de la entidad, el objetivo, si hay algo en específico que queremos nosotros que él evalúe. ¿Cuál es la estructura y los elementos que exigen las NIAs para la elaboración de los papeles de trabajo? Pues exige una información estructurada general para la elaboración no necesariamente estandarizada. La NIA 230 trata de la documentación de auditoría sobre la estructura, contenido y tanto la extensión que sea suficiente y adecuada para que el auditor experimentado sin previo contacto pueda comprender pues la naturaleza, momento y alcance de los procedimientos de quien lo elabora, quien lo revisa. Debe preparar papeles de trabajo que sean entendibles y que puedan hablarse por sí solos. Y también sobre los resultados de los procedimientos y la evidencia obtenida. Por ejemplo, en el alcance, ¿qué saldo se está tomando el auditor según su juicio profesional? Conclusiones alcanzadas también. Si bien, pues las NIAs nos exige pues una estructura estándar general, la suficiente y que sea muy adecuado en todos los papeles de trabajo. Se logra pues prácticamente buscando ser concisos, ser muy claros, que sean muy entendibles, empezando desde el título, pasando por el objetivo de la auditoría, el desarrollo de los papeles de trabajo y llegando pues a considerar ciertos aspectos, por ejemplo, el título, descripción breve de todo su contenido, nombre de la empresa que se esté auditando, descripción del compromiso que tiene el auditor, fecha del cierre del ejercicio examinado, ya sea el 31 de diciembre o bien se puede dar un corte al 30 de junio, fecha en de la preparación y revisión, el nombre de la misma y las fuentes de donde se está obteniendo todo lo que son los datos, la información que se está implementando. Y aquí es donde el auditor implementa todo lo que es su juicio profesional y su escepticismo profesional.
para poder agarrar o obtener pues información en fuentes que sean íntegros, que sean fuentes confiables. Y también hojas de marcas que son indispensables y tanto lo que es las conclusiones necesarias. En seguimiento con la exposición, hablaremos acerca de la NIA 501, la evidencia de auditoría de consideraciones específicas. Alcance de la NIA 501. En el alcance, pues, se nos detalla que trata de la responsabilidad que tiene el auditor para identificar las consideraciones específicas respecto a la obtención de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para esto debemos de entender que la evidencia de auditoría suficiente es cuando el auditor encuentre evidencia determinada en cantidad, y adecuada cuando el auditor considere que esta evidencia es fiable, relevante y contundente. Asimismo, en el alcance pues se nos da los aspectos que el auditor deberá de evaluar para determinar si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada. Estos aspectos son las existencias, los litigios y reclamaciones. Objetivos. El objetivo principal es que el auditor obtenga la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esta evidencia de auditoría se obtendrá mediante los siguientes 3 aspectos. La primera sería la realidad y el estado de las existencias con las que posea la entidad. La segunda, la totalidad tanto de los litigios o las reclamaciones en los que la entidad esté envuelta. Y la tercera, la presentación y la revelación de la información por segmentos. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos lo que son las existencias. Si las existencias son materiales en los estados financieros, el auditor obtendrá la evidencia de estas si son suficientes y adecuadas respecto a la realidad y a su estado. Esto lo hace mediante recuento físico y aplicación de procedimientos. En el recuento físico, el auditor evaluará las instrucciones y los procedimientos de la dirección en el registro y en el control de estas existencias. También observará e inspeccionará las evidencias y realizará cualquier otro tipo de pruebas de reconteo. En el caso de los procedimientos de auditoría, pues tendrá que realizarlos en los registros finales de las existencias. Esto con el fin de determinar con exactitud los resultados sobre los recuentos realizados. Siempre en el tema de requerimientos tenemos lo que son litigios y las reclamaciones. En este, pues el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría a fin de identificar litigios o reclamaciones que estén afectando en ese momento a la entidad o que puedan originar un riesgo de incorrección material porque se puedan originar después de la evaluación de los estados financieros. Esto lo hará mediante indagaciones, ya sea a la dirección o a otras personas, que en este caso serían asesores jurídicos externos o de la misma entidad. También lo podrán hacer por medio de la revisión de actas en las reuniones que el gobierno realice con sus asesores jurídicos. Y también en la revisión de las cuentas sobre los gastos jurídicos pueden identificar estos litigios o reclamaciones. Si el auditor reconoce y valora que existe un riesgo de incorrección material respecto a litigios o reclamaciones, y si ya está identificado, el auditor debe de solicitar a la entidad poder comunicarse con los asesores jurídicos para tratar el tema. Esto lo hará mediante una carta de indagación que debe preparar la dirección y debe ser enviada por el auditor. Siempre con el tema de los requerimientos, tenemos la información por segmentos. En esta, pues el auditor debe de igual manera obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la presentación y la revelación de esta información por segmentos, y esta la hará por medio de la obtención del conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos. Estos métodos, pues el auditor deberá evaluar si dichos métodos pueden generar información acorde a lo requerido según el marco de información financiera que esté aplicable. Y como segundo, la aplicación de los procedimientos analíticos u otros procedimientos que el auditor pueda tomar en cuenta ante estas circunstancias. Muchas gracias. Buenas noches. Siguiendo con la presentación, tenemos la parte de la NIA 500 correspondiente a la evidencia de auditoría. Como introducción tenemos la parte del alcance. Aquí se explica lo que constituye la evidencia de auditoría y una auditoría en estados financieros. Se determina la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos. En la fecha de vigor tenemos que esto empieza a partir del martes 15 de diciembre del 2009. Como objetivo, el objetivo del auditor trata de diseñar y aplicar procedimientos para poder así obtener suficiente evidencia de auditoría y poder proporcionar conclusiones razonables. En la parte de definiciones, tenemos que los registros contables corresponden a registros de cientos contables iniciales y documentación de soporte. En adecuación, corresponde a la revisión de fiabilidad
para respaldar las conclusiones que corresponde a auditoría. La evidencia de auditoría en la información es a utilizar para alcanzar las conclusiones en las que se basa la opinión. El experto en dirección es la persona especializada en un campo distinto y la suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. En la parte de requerimientos tenemos que la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada. Aquí el auditor aplicará los procedimientos adecuados correspondientes a la circunstancia. Tenemos la información que se utilizará como evidencia de auditoría. El auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información. Tenemos la selección de elementos sobre los que se realizan las pruebas para obtener evidencia de auditoría. El auditor realizará pruebas que sean eficaces. También, y por último, tenemos la incongruencia de la evidencia de auditoría o reserva sobre la fiabilidad. En la parte de guía de aplicación y otras anotaciones explicativas, la evidencia de auditoría suficiente, adecuada, ayuda al auditor a sustentar la opinión y el informe de auditoría. Las fuentes de evidencia de auditoría aquí se obtienen procedimientos para verificar los registros contables. En la parte de inspección corresponde a examinar registros y documentación de toda índole, la cual proporcionará evidencia de diferentes grados de fiabilidad. Y tenemos también la observación que consiste en presenciar a los procesos y procedimientos aplicados. Y tenemos también la parte de recálculo en la comprobación de la exactitud de los cálculos. Y por último, la indagación, que consiste en la búsqueda de la información a través de personas informadas. En siguiente tema tenemos la información que se utilizará como evidencia de auditoría. La relevancia y la fiabilidad corresponde al origen de la información que se está obteniendo para alcanzar la auditoría. Y por último, la relevancia, que corresponde a los procesos lógicos de la revisión de auditoría para determinar diferentes puntos importantes que puedan tener riesgo. Muchas gracias. Continuando, nos dice la NIA 500 que al recaudar toda esta evidencia en la auditoría, esta tiene que ser fiable desde la fuente, origen y naturaleza. Hay ciertas circunstancias que afectan la fiabilidad, por ejemplo, de dónde provienen los documentos, si existen problemas de familiaridad en la entidad. Entonces, para que sea más fiable, nosotros tenemos que recaudar documentos en originales, que es un poquito más fiable que obtenerlo en copias. También que toda la evidencia que recaudemos tenga soporte, ya sea en papel electrónico, pero que exista esa evidencia de lo que la entidad está afirmando. También que se obtenga de fuentes externas, por ejemplo, puede ser los bancos, que es totalmente independiente a la entidad. También cuando los controles relacionados se preparan bien y se siguen correctamente, no solo está en papel, sino que también se está ejecutando. Y también cuando el auditor obtiene evidencia de auditoría directamente, no por terceros, sino por el trabajo que él está realizando. Siguiendo, tenemos también un resumen de los procedimientos de auditoría que pueden utilizarse en la valoración del riesgo, en pruebas de controles o como procedimientos sustantivos. Nos dice que primero tenemos que realizar la inspección, ¿verdad? Un examen, un registro de todos los documentos que nos proporcione la entidad. Tenemos que ser muy observativos, ¿verdad? Para identificar qué es lo que está pasando en la entidad, cuál va a ser ese proceso que vamos a tener que seguir para obtener evidencia. Y vamos a estar pidiendo confirmaciones externas a todas las entidades que se pueda, ¿verdad? Proveedores, clientes, bancos, todos los que sean necesarios para que nos confirmen que esa evidencia es cierta. También vamos a hacer un muestreo para recalcular algunos datos, ¿verdad? Que sean correctos. La ejecución para el auditor del proceso de controles, verificar que los controles estén llevando a cabo, procedimientos analíticos que puedan surgir y también vamos a hacer una indagación, ¿verdad? Conocer a la entidad, no solamente en papeles, sino cómo trabajan, cómo se desarrolla, qué otras cosas podemos encontrar como evidencia. Muchas gracias por su atención.